Muy buenas, en este vídeo vamos a aprender a utilizar tipografía en After Effects. Vamos a crear cierto tipo de efectos a través de efectos o ajustes preestablecidos. También vamos a utilizar los animadores de texto. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero vamos a ver los ejemplos que vamos a hacer. Vamos a crear una rotación con extrusión. Vamos a crear un eco con sesgado. Vamos a utilizar algo que se utiliza mucho, que es un cartel animado de tipografía. Y por último también veremos los animadores de texto. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero, con comando N creamos una composición nueva. Vamos a llamarla, por ejemplo, tipo 3D 1920-1080, es decir, en 16:9, y vamos a poner una duración de 150 fotogramas. Bien, el siguiente paso es crear un color sólido para el color de background. Comando Y, lo llamamos color de background o background color, color de fondo, como queramos. Y ahora con comando L bloqueamos la capa para que no nos moleste. El siguiente paso será escribir comando T-Teruel y escribimos lo que queramos. En mi caso voy a poner motion. Si no nos acordamos de los comandos, bueno, en esta parte de aquí tenemos la barra de herramientas en la cual la tipografía es tan sencillo como hacer un clic sobre ella. Lo que estamos viendo es que el anchor point nos lo pone abajo a la izquierda. Podemos centrarlo por si quisiésemos hacer una rotación sobre sí mismo, y para poder hacer esto tenemos diferentes opciones. La primera, con la Y, clic sostenido y arrastramos, y ahora con comando presionado fijamos en el centro. La segunda opción, con comando presionado nos vamos aquí a la barra de herramientas y en la panorámica trasera, que es la Y, hacemos doble clic y automáticamente After Effects nos va a centrar el anchor point al centro perfecto de la tipografía. Vamos a alinearla y continuamos. Bueno, para dar un efecto 3D, lo primero que tenemos que hacer es convertir la capa 2D a 3D. En el take o capa de texto, nos vamos un poquito a la derecha y vemos aquí un icono de un cubito. Bueno, activamos el cubito y nos fijamos que ahora tenemos rotación Z, rotación X y rotación Y. Básicamente lo que se conoce como healing, pitching, banking, que son movimientos de cámara. Lo más importante para crear la extrusión en After Effects es utilizar el motor de render Cinema 4D. ¿Dónde vemos si estamos trabajando el 3D clásico o el motor de render de Cinema? Pues en la parte de abajo de la derecha del viewer, fijaros que pone Cinema 4D. Si hacemos clic tendríamos 3D avanzado o Classic 3D. En este caso vamos a utilizar Cinema 4D. Ahora lo que voy a hacer es directamente hacer una rotación de unos 40 grados para poder ver exactamente lo que es la extrusión, y para poder sacarla vamos a la capa de texto, desplegamos, nos vamos a opciones de geometría y en opciones de geometría tenemos la profundidad del bisel en hueco o la profundidad de extrusión. En este caso es lo que queremos, extrusión, ¿vale? Fijaros que lo que estamos haciendo es crear copias en Z. Bueno, vamos a ponerle por ejemplo una extrusión de 50. Y ahora el problema que tenemos es que la extrusión tiene exactamente el mismo color que tiene la parte frontal que la parte trasera. Vamos a darle un color. Para darle un color nos podemos ir a este icono de animar y tenemos frontal, bisel, lateral, posterior. Bueno, pues si queremos cambiar el color frontal, iríamos a frontal, color, RGB. Si quisiésemos posterior, pues posterior, color RGB, lateral lo mismo, bisel lo mismo. Bueno, pues en este caso vamos a dejar, por ejemplo, el frontal y el posterior en blanco y vamos a utilizar el lateral. Vamos a ir aquí y lo vamos a cambiar. Vale, pues si nos fijamos, ahora mismo hago la rotación y tenemos un volumen en 3D. Para cambiar el color, si no nos gusta el color predefinido, fijaros que nos ha creado una carpetita, o una pestaña mejor dicho, de animación, donde tenemos un selector de rango y tenemos un color lateral. Bueno, pues en color lateral seleccionamos el color que más nos guste o que necesitemos. Vamos a poner un magenta. Vale. Bueno, ahora para hacer la animación, lo primero que voy a hacer es darle a la R de Roma teniendo seleccionada la capa para meterme dentro de los ajustes de rotación y orientación de la capa. Vamos a ponerlo a 0
Tenemos aquí el motion. Y lo único que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, pues bueno, rotar, por ejemplo, la X y rotar también, por ejemplo, la Y. Y podríamos rotar también Z, si quisiésemos. Vamos a ponerlo todo a 0. Y vamos a crear fotogramas para X, Y, Z. Nos movemos 25 frames. Para movernos de la forma que yo lo he hecho tenemos dos opciones. Tenemos varias opciones para movernos entre los fotogramas. La primera, obviamente, cogiendo el cursor de reproducción y arrastrando. La segunda, en esta parte de aquí, hacemos un clic y escribimos directamente el fotograma donde queremos dirigir el cursor de reproducción. La tercera sería en el viewer y le ponemos, por ejemplo, 25 para que me redireccione al 25. O de una forma un poquito más rápida, que sería con comando presionado, flecha derecha, nos moveríamos frame a frame, y flecha izquierda iríamos hacia atrás, con comando shift presionado nos movemos de 10 en 10. De tal forma que es muy rápido poder editar. Venga, pues por ejemplo vamos a ponerle aquí una rotación de 25. Vamos a poner esto por ejemplo por aquí. Y esto por ejemplo por aquí. De tal forma que tendríamos ya la animación creada en función de nuestra necesidad. En este segundo ejemplo vamos a trabajar animadores de texto. Vamos a repetir el proceso inicial, que es comando Y, creamos un color sólido para el color de fondo. Comando L para bloquearlo. Comando T para la herramienta de texto y escribimos. Con comando presionado 2 veces clic en la panorámica trasera y alineamos. Es importante saber que para utilizar animadores de texto, dependiendo de dónde esté alineado, es decir, el párrafo, si es a izquierda, centro o derecha, tendremos resultados distintos, ¿vale? Vamos a centrarlo. Venga. Bueno, ¿dónde están los animadores de texto? Vamos a la capa de texto, desplegamos y tenemos una pestaña que pone animar. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle espacio entre caracteres. Bueno, espacio entre caracteres, básicamente lo que tiene es un selector de rango que se va a ir moviendo carácter a carácter. Vamos a ver cómo se hace. Fijaros que tenemos un inicio y se iría moviendo hacia la derecha y tenemos un fin que iría de derecha a izquierda. Vale. Luego tenemos un desplazamiento. El desplazamiento básicamente lo que va a hacer es empezar la animación del inicio o el fin, un carácter más a la izquierda, uno o varios, y de derecha a izquierda exactamente igual, ¿vale? En negativo. Con lo cual alteraríamos la animación final. Lo que vamos a hacer es agregar una propiedad, en este caso una propiedad de opacidad, porque yo lo que quiero que haga After Effects es que me escriba como si fuese mecanografía, motion, es decir, carácter a carácter, y no quiero que al principio se vea nada, quiero que esté apagado y parezca que alguien está escribiendo. Bueno, pues nos vamos a ir a agregar, vamos a ir a propiedad y en este caso vamos a decirle opacidad, porque para que aparezca o desaparezca tenemos que tener opacidad 0, 100, 0, 100. Venga, pues vamos a ir a opacidad. Vemos que nos ha metido un parámetro de opacidad y ahora lo que vamos a hacer es poner la opacidad al 0%. Bien. La propiedad de opacidad no hay que animarla, simplemente tenemos que dejarla a 0 y animar, por ejemplo, en este caso, si quiero que vaya de izquierda a derecha, tendremos que animar el inicio. Venga, pues ponemos el cursor de reproducción en el 0, vamos a meter, por ejemplo, un fotograma de inicio, nos desplazamos 25 frames y en este caso quiero que sea 100. Bueno, pues si nos fijamos, a través de el animador, espacio entre caracteres, y en la propiedad de opacidad creamos esta animación. Podemos aumentar más propiedades, por ejemplo, podemos ir a agregar de nuevo, ir a propiedad y decirle, por ejemplo, posición. Bueno, pues en posición, voy a mover el cursor de reproducción para que lo veáis. En posición tenemos X y luego también tendríamos Y. Bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, una Y de, no sé, 50. Y si nos fijamos, ahora lo que estamos haciendo es que el animador de texto, además de hacer aparición a través de la opacidad, me está desplazando 50 en Y gracias a la posición.
Podríamos darle muchos valores. Esto es ir agregando propiedades, teniendo en cuenta que la única animación que vamos a hacer es la del selector de rango en inicio. Simplemente una animación hará el resto. Por último, seleccionamos los fotogramas, le damos al F9 y nos vamos a la curva de animación. Pues aquí ya, dependiendo de la necesidad que tengamos, haremos un tipo de animación u otra. Yo voy a decirle que acelere un poquito más lento y que desacelere un poquito más rápido. Quitamos la curva. Y ahí tenemos la animación. Bueno, para este tercer ejemplo vamos a ver el sesgado. Vamos a repetir el proceso como siempre. Comando Y, creamos un color de fondo. Comando L bloqueamos. Comando T escribimos. Vamos a ajustar el anchor point con comando doble clic en panorámica trasera y alineamos al centro y al centro. Bien, es importante entender que para hacer este tipo de efectos el sesgado va a trabajar sobre la composición, no sobre el propio texto. Con lo cual lo que tenemos que hacer lo primero es precomponer y ajustar la composición. Vamos a precomponer primero el texto. Comando Shift C de Cáceres, creamos una precomposición que vamos a llamar Motion Sesgado. Si nos fijamos, ahora dentro de la composición sesgado, que es la que yo he creado, tenemos Motion Sesgado. Bien, ¿cómo podemos escalar o hacerla más pequeña? Vamos a darle doble clic a la capa de la precomposición y ahora con comando K nos metemos en ajustes de composición y lo que vamos a hacer es el ancho y el alto ajustarlo. Queremos que la composición esté lo más pegada posible o lo más ajustada al texto que hemos creado. Vamos a ponerle, por ejemplo, 600 y en altura pues vamos probando. Vamos a bajar un poquito más. Vale, más o menos por ahí, 125. Perfecto, pues esta es la composición del texto. Si volvemos de nuevo a la composición original, que es sesgado, nos fijamos que ahora la composición o el tamaño de la composición, tenemos la composición original y luego la precomposición del texto. A través de esta precomposición trabajará el efecto. Bueno, teniendo seleccionada la precomposición, nos vamos a ir a efectos, ajustes preestablecidos y vamos a buscar un efecto que se llama CC Power Pin. CC Power Pin lo que tiene básicamente son deformadores en la parte superior izquierda-derecha, en la parte inferior derecha-izquierda y también tenemos una perspectiva. Desplegamos la capa, desplegamos efectos, desplegamos Power Pin y tenemos todas las animaciones que también podríamos hacerlo directamente desde controles de efecto. Bueno, vamos a crear un fotograma en la parte superior derecha-izquierda y en la parte inferior derecha-izquierda y lo que vamos a hacer es ajustarlo. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos empezar así pequeñito. Nos vamos a mover, por ejemplo, 10 fotogramas y le decimos que queremos volver a la posición original. Por ejemplo, nos movemos de nuevo 10 fotogramas y hacemos justo el efecto contrario. Más o menos por aquí. Volvemos a movernos 10 fotogramas y lo posicionamos en su valor original. De tal forma que aquí tendríamos el efecto. Bien. Si queremos hacer un bucle perfecto, tendríamos que poner el último fotograma en la parte superior izquierda. Tendríamos que poner este valor. Bueno, esto es tan sencillo como copiar y pegar. Comando C, comando V. De hecho, podríamos quitar fotogramas. Yo creo que tenemos demasiado y nos va a dar a lo mejor algún problema. Vamos a borrar los fotogramas. Vamos a decirle que queremos que empiece así. Y por ejemplo en el frame 20 que vaya justo hacia el lado opuesto. Es decir, esto lo ponemos a 0. Y en este lado queremos que baje para abajo. Vale, más o menos vamos a posicionarlo un poco mejor. Vale, 75, no hace falta que sea simétrico, o sí, dependerá de cada uno. Vale, pues empezamos así, así, y ahora en el fotograma 30 lo que vamos a hacer es copiar-pegar. Comando C, comando V. Venga, vamos a mover unos 10 fotogramas más hasta el 40 para que sea simétrica la animación. Y ahí tendríamos el rebote.
Bien, por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos como siempre los fotogramas. Los de la parte inferior, al no haberlos tocado directamente, los podemos borrar. Seleccionamos los superiores, vamos a F9 y en este caso, voy a desplegar para que lo veamos bien, vamos a cambiar a gráfico de velocidad, que es más sencillo de visualizar. Voy a ampliarlo y lo que voy a hacer es seleccionar con clic sostenido un rectángulo de selección. Vamos a desplazar las influencias hacia la izquierda y hacia la derecha, creando un valle más grande. Este valle lo que va a hacer es timing en la animación. Vamos a quitar la curva, vamos a volver para que lo veáis bien y vemos la animación. Hemos hecho una animación de 40 fotogramas. Vamos a hacer un bucle. Para crear un bucle directamente de forma automática sería B de Barcelona, N de Navarra. Bueno, pues ahí tendríamos la animación. Para este último efecto vamos a hacer las repeticiones. Como siempre, comando Y, creamos un color de fondo, comando R bloqueamos, comando T escribimos. Ajustamos el anchor point y alineamos. En este caso, igual que en el ejemplo anterior, es muy importante crear una precomposición, ya que la repetición se va a hacer sobre la precomposición y no sobre la caja de texto. Recordamos que con comando Shift C de Cáceres creamos la precomposición. Vamos a poner Motion Repe. Doble clic en la precomposición para meternos dentro de ella. Y en este caso lo que voy a hacer es duplicar, ¿vale? Comando C, comando V, comando C, comando D, por ejemplo, ¿vale? Que son las dos formas de duplicar o de copiar-pegar. Bueno, vamos a posicionar esta, por ejemplo, 6, vale, y esta 6 hacia abajo. Así tenemos simetría. Bien, en el ejemplo que hemos visto yo tenía una con relleno y otra con trazo. Bueno, pues esto es como en cualquier programa de diseño. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar lo primero cuál de las capas la queremos con o sin. Vamos a dejar la original, que es la del centro, en relleno, y tanto la de arriba como la de abajo vamos a ponerla en trazo. Para cambiarlo es tan sencillo como ir a la ventana de carácter e invertir. Bueno, el siguiente paso sería comando K y ajustar la composición, ya que el repetidor trabajará, como os he explicado, sobre la precomposición. Si dejamos mucho espacio en la vertical o en la horizontal, la repetición quedará bastante rara. Aunque eso, pues como siempre, tendrá que adaptarse en función de la necesidad. Vamos a ajustarlo bien, en mi caso, ya que quiero que la repetición quede clavada con la finalización del anterior. Vamos a ponerle 375, por ejemplo, y 600. Vale, vamos a ampliar la ventana. Y yo creo que se puede ajustar un poquito más en la Y, así que comando K y bajamos un poquito más la Y. Vamos a ponerle, por ejemplo, 350. Un poquito más, 360. No, pues estaba prácticamente bien. 370. Venga, 370 mejor. Bueno, pues ahora que ya tenemos esta precomposición, volvemos a la composición original y lo que tenemos que hacer es meterle un efecto. El efecto de repetición se llama CC Repetile. Bueno, pues clic sostenido al centro del viewer, clic sostenido a la capa o doble clic. Bien, en este momento veremos que no pasa absolutamente nada y esto pasa porque no hemos expandido. Básicamente la repetición lo que hace es coger la información de la precomposición y la expande en la horizontal, vertical, positiva y negativa. Si nos fijamos, si yo voy aumentando el valor de la derecha, el valor de la izquierda, el valor superior y el valor inferior, rellenamos la pantalla básicamente con el propio texto. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, 2000, 2000, 2000 y 2000. Bien, ¿por qué hago 1000, 2000, 2000? Bueno, pues porque yo ahora mismo puedo ir, por ejemplo, a la P de Portugal y hacer una animación que vaya de arriba a abajo como si fuese un carrusel. Para hacerlo de forma correcta y que no pegue saltos, tenemos que entender que el inicio y el fin de la animación tiene que ser exactamente el mismo. A mí me gusta utilizar las reglas y las guías. Para sacar reglas tenemos comando R y ahora la guía directamente sería posicionar el cursor de reproducción sobre la regla, clic sostenido y sacamos una guía.
Con Z voy a hacer zoom para posicionarlo bien. Y ahora con la V de Valencia ajustamos la guía perfectamente al centro del universo. Comando R para quitar la regla. Y ahora, para que la guía no me dé problemas, lo que tenemos que hacer es ir directamente a menú ver, bloquear guías, de tal forma que la guía ahora mismo no se podría mover. Fenomenal. Pues lo que voy a hacer, por ejemplo, es bajar este motion de aquí a esta parte de abajo. Así que voy a separar dimensiones porque me gusta trabajar el gráfico de valores y no el de velocidad. Con botón derecho sobre la posición, separar dimensiones, marcamos un fotograma en Y y con la letra U lo que hacemos es ocultar todos los parámetros que no tengan un fotograma. Y ahora, por ejemplo, en el frame 25, pues lo que voy a hacer es mover básicamente hasta aquí. Vamos a poner 915, que entiendo que será la animación perfecta para pasar al siguiente bloque. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y si no, lo terminamos de ajustar. Perfecto. Como hemos puesto la guía a través de la regla, pues parece que tenemos muchísimas más copias de la que realmente tenemos. Vale, otra cosa que me gusta a mí hacer en este tipo de efectos es seleccionar los fotogramas y crear curva. De ahí que he separado la dimensión. Vamos a ir a las curvas, vamos a cambiar a gráfico de valores, seleccionamos los fotogramas, ampliamos la vista para que lo veáis bien y lo que voy a hacer es apagar estos dos iconos, ya que no me hace falta mucha información en esta parte de aquí. Bueno, lo que voy a hacer es llevar, por ejemplo, la aceleración hasta aquí y la desaceleración un poquito más rápida, de tal forma que tardará en pasar de el centro, es decir, de la parte de arriba a la parte central, va a tardar bastante, pero luego lo va a hacer de forma muy rápida. Vamos a ver la diferencia. ¿Ves? Con este tipo de efecto estamos creando como un cambio de página.